Esta videoclase tiene como propósito manifestar cómo sería parte de la integración de la fe en un curso de bioquímica. Para ello, primero vamos a hacer referencia al pasaje bíblico de Génesis capítulo 1, donde se describen de manera abreviada, un tanto de manera poética, de una manera simple, no científica, los eventos que tuvieron que ver con la creación de las condiciones para la vida en nuestro planeta y las diferentes formas vivientes de nuestro planeta. Por ejemplo, en Génesis 1, 11, 12 y 13 se describe cómo Dios ordenó que a partir de la tierra que había recién sido separada de las aguas, se separaron las aguas, surgió la tierra, y entonces sobre la tierra debían crecer diferentes especies vegetales, porque se menciona, se dice ahí textualmente la palabra árboles, plantas. Entonces, el tercer día de la creación fue el origen de las plantas, de acuerdo con este relato de la creación. En los versículos 20, 21, 22 y 23 de Génesis 1 se describe el surgimiento de los animales acuáticos y las aves. Esto es interesante, cómo se crean las formas vivientes por separado, primero las plantas, en el tercer día, luego los peces y las aves, probablemente también los animales anfibios, a lo mejor tal vez los protozoarios que habitan en los mares, en lagos, ríos, lagunas. Por supuesto, el relato bíblico, la creación, no es un texto científico. Los protozoarios son seres vivos acuáticos. Hay animales que, aunque son terrestres, pasan etapas y periodos importantes de su vida en agua o cerca del agua. Entonces, cuando aquí se da la orden de que surjan los animales acuáticos y las aves o los animales que vuelan, seguramente allí surgieron los protozoarios y los anfibios como animales relacionados con el agua. Bueno, los protozoarios no son animales, son organismos unicelulares, muchos de ellos parecidos a animales, y hay protozoarios que son unicelulares parecidos a plantas, como las algas. Y también en el quinto día debieron haber surgido los insectos como animales voladores, que por tener alas o por volar podríamos asociarlos con las aves. Probablemente así fue el surgimiento de estos animales. En el sexto día, en los versículos 24, 25, 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis, se describe la orden para que surgieran los animales terrestres. Allí se hace alusión a los animales reptiles, los que se arrastran, animales que definitivamente viven en partes terrestres. Probablemente, si no fue el quinto día, en el sexto día tuvieron que haber surgido los animales anfibios que tienden a pasar partes breves de su vida en ambientes terrestres, pero siempre ligados al agua. No podemos establecer si fue en el quinto día o el sexto día, pero en uno de esos dos días tuvo que haber surgido el grupo de los anfibios. Bueno, pues según el conocimiento que hoy tenemos acerca de las formas vivientes, nos faltarían las bacterias, los hongos principalmente. Ya hemos relacionado a los protozoarios con el quinto día, cuando surgen los animales acuáticos, probablemente allí surgieron estos seres unicelulares, los protozoarios, junto con los animales acuáticos. Y las bacterias, pues puede que haya sido en el tercer día cuando surgieron las plantas, puede que haya sido en el quinto día cuando surgieron los animales acuáticos y las aves, los seres que vuelan, o en el sexto día que surgieron los animales terrestres y los anfibios. Pero bueno, hoy conocemos o sabemos que hay bacterias, seres microscópicos, unicelulares, que carecen de núcleo en sus células, los protozoarios que ya tienen células con núcleo, pero son organismos predominantemente unicelulares que no son animales. Hay protozoarios parecidos a animales, hay protozoarios parecidos a plantas, ya lo habíamos dicho. También sabemos que hay un grupo particular, el de los hongos. Bueno, a los hongos no los habíamos relacionado, pero probablemente en el tercer día, según Génesis 1, 11, 12 y 13, cuando se crea a las plantas, probablemente allí fueron creados los hongos.
Recordemos que los hongos no son plantas porque no tienen clorofila, no desarrollan raíz, tienen una pared celular diferente a la de las plantas. La de las plantas está hecha de celulosa, la de los hongos predominantemente está hecha de quitina. Y las plantas es otro de los grupos grandes de seres vivos que hoy conocemos, los animales y el ser humano. Entonces entendemos que en estos versículos de Génesis 1 están implicadas todas estas formas vivientes. Y junto con la creación de estas formas vivientes, pues con toda validez, podríamos pensar que fue creada su biología, que incluiría su forma de nutrirse, su forma de interactuar con el medio ambiente, su forma de interactuar con otros organismos de su mismo tipo u organismos de otro tipo. Entendemos que no había depredación, no había enfermedad. No nos queda claro exactamente cómo habría sido el estado de vida de las bacterias, de los protozoarios, sin pecado, sin muerte, porque hoy sabemos que un buen número de bacterias participan de procesos degradativos de cadáveres, tanto vegetales, hongos o animales. Los protozoarios definitivamente, muchos de ellos participan en la degradación de hojas que caen de los árboles. Por lo tanto, no sabemos cómo pudo haber sido la biología de las bacterias y los protozoarios antes de la entrada del pecado. Podemos especular, pero de que surgieron y muy seguramente tenían una forma de reproducirse, de alimentarse, de interactuar con el medio ambiente, de interactuar con organismos de su mismo tipo o interactuar con organismos de tipos muy diferentes, fue establecido allí durante la creación. Sus propiedades químicas, bueno, aquí es donde entra nuestro curso de bioquímica. Se establecieron allí las propiedades químicas de las formas vivientes y la física de los seres vivos. La física, ¿qué tiene que ver la física con los seres vivos? Pues una parte, un tema muy relacionado con la física de los seres vivos es, por ejemplo, la relación, el que pueden realizar movimientos. Sobre todo en los seres humanos, en los animales, es muy aplicable los principios de la fuerza. Vienen aquí los estudios detallados de la física de las fuerzas, los componentes de una fuerza, la fuerza resultante, la fuerza de gravedad. Son temas específicos de física, pero que también tienen aplicación en el caso de los seres vivos. Pensamos que estas propiedades biológicas, químicas y físicas de los seres vivos fueron establecidas durante esos días de la creación. Muy bien, pues aquí entonces tenemos un tema donde vemos que se integra nuestra cosmovisión adventista, nuestra fe en la Biblia, nuestra fe en la palabra de Dios, con lo que nos revela la naturaleza, que es la principal fuente de conocimiento para la ciencia. Vamos a dejar esta videoclase hasta aquí. Hay que recordar entonces que las plantas y probablemente los hongos fueron creados en el tercer día. Es probable que algunos protozoarios parecidos a plantas, como los que son conocidos como mohos, también fueron creados allí. Probablemente las algas también surgieron en el tercer día. Recordemos que las algas no son reconocidas como plantas, sino como protozoarios, aunque hay algas multicelulares, pero no son reconocidas todavía como plantas, las algas. También debemos recordar que muy probablemente en el quinto día pudieron haber surgido los insectos, los diferentes tipos de aves y los animales acuáticos. Probablemente aquí surgieron también los anfibios, es lo que veníamos comentando. Si no fue el quinto día, los anfibios también pudieron haber aparecido o tendrían que haber aparecido en el sexto día. En el sexto día se habla también de la creación por orden de Dios y así de manera espontánea, por la palabra de Dios, surgieron los animales terrestres, probablemente algunos insectos que no vuelen, allí fueron creados, es otra de las cosas que aprendemos. Encontramos también en esta videoclase que sin problemas podemos relacionar los grupos de formas vivientes que hoy conocemos, como son bacterias, protozoarios, hongos, plantas, animales y ser humano, con los eventos creativos que se describen en Génesis 1 sin que haya conflicto. Tal vez hace falta una evidencia contundente, pero no están en contradicción.
Y también debemos reconocer que cuando se crean las formas vivientes, se crearon las propiedades de los seres vivos, las propiedades biológicas, las propiedades químicas y las propiedades físicas. No olvidemos esto. Vamos a continuar con otra video.